Hola, amigos de Cuentos de la Vida. Bienvenidos a una historia que, les prometo, los va a emocionar, los va a hacer reír, tal vez soltar alguna lágrima, y sobre todo, los hará creer en los pequeños milagros que la vida nos regala cuando menos lo esperamos. Hoy les traigo una historia que comienza en el caos, en una mansión lujosa en el corazón de Polanco. El barrio más exclusivo de la Ciudad de México, pero donde el dinero y el poder no podían comprar lo que más necesitaba una familia: paz. Esta es la historia de Ricardo Vargas, un millonario viudo. Sus dos gemelos inquietos que no dormían nada, y una niñera que llegó para cambiarlo todo. Así que, agarren su café, su té, o lo que tengan a la mano, pónganse cómodos, porque esto apenas comienza. Imagínense una mansión que parece sacada de una película, paredes de mármol, candelabros que brillan como estrellas, y jardines que podrían ser la envidia de cualquier revista de decoración. Pero dentro de esas paredes, la vida no era tan perfecta como parecía desde afuera. Ricardo Vargas, un hombre de 38 años que había construido un imperio inmobiliario desde cero, estaba atrapado en una tormenta que no podía controlar. Sus gemelos, Miguel y Gabriel, de apenas 4 años, no dormían. Ni una noche completa, ni un par de horas tranquilas. Sus llantos resonaban por los pasillos como un eco interminable, un lamento que parecía gritar el dolor de una pérdida que aún no sanaba. La madre de los niños ya no estaba. Y esa ausencia había dejado un vacío que ni Ricardo, con todo su éxito, podía llenar. Cada noche era una batalla. Ricardo intentaba todo: cuentos de hadas, canciones. Incluso especialistas caros que llegaban con teorías complicadas y promesas vacías. Pero nada funcionaba. Los gemelos lloraban, se aferraban a sus peluches, pedían a su madre, y Ricardo, agotado, se sentía cada vez más pequeño frente a esos dos pequeños que dependían de él. Era un hombre que había negociado con tiburones de los negocios, que había cerrado tratos millonarios sin pestañear. Pero frente a sus hijos, se sentía perdido, impotente, como si todo su éxito no valiera nada. La mansión, que debería haber sido un refugio, se había convertido en un campo de batalla emocional. Y luego estaba el desfile de niñeras. Una tras otra, llegaban con currículums impecables, recomendaciones de agencias exclusivas, y promesas de orden. Pero ninguna duraba. La última, Camila, se fue después de apenas 3 semanas. Imagínense la escena: una mujer agotada, con ojeras que parecían tatuadas, recogiendo sus cosas con manos temblorosas mientras le decía a Ricardo que no podía más. «Señor Vargas, sus hijos necesitan algo que yo no puedo darles», dijo con una voz que mezclaba frustración y tristeza. Ricardo, sentado en su despacho, se frotaba las sienes, suplicándole que se quedara una semana más, ofreciéndole más dinero, cualquier cosa. Pero Camila fue clara: no es cuestión de dinero. Necesitan estabilidad, necesitan. Se detuvo, pero Ricardo completó la frase en su mente: necesitan a su madre. Una verdad que lo golpeaba cada vez que los gemelos lloraban por las noches, pidiendo algo que él no podía devolverles. Esa noche, después de que Camila se marchó, Ricardo subió las escaleras de mármol hacia la habitación de los gemelos. Cada paso era más pesado que el anterior, como si cargara el peso de su propia impotencia. Los encontró en el suelo, rodeados de juguetes desperdigados, sus rostros idénticos cubiertos de lágrimas. «Papi, queremos a mami», dijo Miguel, siempre el más directo. Gabriel, más callado, se aferraba a un oso de peluche gastado, buscando consuelo en lo único que le recordaba a su madre. Ricardo se arrodilló junto a ellos, ignorando cómo su traje italiano carísimo se arrugaba contra el suelo frío. Los abrazó, intentando transmitirles un amor que sabía que no era suficiente para llenar ese vacío. «Lo sé, pequeños», susurró, su voz rota por la falta de sueño y la culpa. Las noches seguían siendo un tormento. Ricardo leía cuentos con una voz que sonaba más a órdenes de negocios que a nanas cálidas. Se acostaba entre ellos en la enorme cama diseñada para los dos, esperando que su presencia los calmara. Pero el insomnio de los gemelos era implacable. A las 3 de la madrugada, cuando finalmente caían rendidos por el agotamiento, Ricardo regresaba a su despacho, derrotado. Miraba una foto enmarcada en su escritorio, una imagen que le recordaba todo lo que había perdido.
Y la volteaba, incapaz de sostener esa mirada. Fue en uno de esos momentos, con el peso del mundo sobre sus hombros, que tomó su teléfono y llamó a Elena, su asistente personal. En busca de una solución, cualquier solución. Elena, siempre profesional incluso a las 3 de la mañana, escuchó su desesperación. Señor Vargas. Hemos agotado todas las agencias de niñeras premium de la ciudad, le dijo con esa calma que nunca flaqueaba. Pero entonces, como si dudara en decirlo, mencionó a su sobrina, Isabela Ramos. Una joven que acababa de llegar de Oaxaca. No tiene el currículum de las otras niñeras, pero tiene un don con los niños, aseguró Elena. Ricardo, agotado y sin opciones, soltó una risa amarga. Alguien como yo, un desastre de padre que no puede hacer que sus hijos duerman, respondió, la ironía goteando en su voz. Pero algo en las palabras de Elena, en su confianza en Isabela, encendió una chispa de esperanza. Tráela mañana a las 8 en punto, concedió, aferrándose a esa posibilidad, por frágil que pareciera. A la mañana siguiente, Ricardo estaba en su despacho. Sumido en contratos y números, cuando Elena llegó con Isabela. Cuando levantó la vista, se encontró con una joven que no encajaba con la opulencia de su mansión. Vestía jeans sencillos. Una blusa blanca sin adornos, y su cabello castaño estaba recogido en una coleta práctica. No había nada de la rigidez pulida de las niñeras anteriores. Pero fueron sus ojos, grandes y de un ámbar profundo, los que lo detuvieron. Había una calidez en ellos, una serenidad que parecía fuera de lugar en el caos de su vida. Señor Vargas, le presento a mi sobrina. Isabela Ramos, dijo Elena con formalidad. Isabela lo saludó con una voz suave pero firme, con un ligero acento sureño que delataba sus raíces. Gracias por recibirme, es un placer conocerle, dijo. Y cuando estrechó su mano, Ricardo sintió una firmeza inesperada, una seguridad que lo sorprendió. Le explicó la situación sin rodeos, los gemelos no dormían. Habían ahuyentado a 3 niñeras profesionales, y él mismo estaba al borde del colapso. Esperaba ver nerviosismo en Isabela, pero en cambio, ella asintió con calma. Me gustaría conocerlos. Dijo simplemente, como si el desafío de 2 niños insomnes fuera algo que podía manejar con facilidad. Ricardo, intrigado, la llevó a la habitación de los gemelos, advirtiéndole que estaban en una de sus mañanas difíciles. Pero lo que vio a continuación lo dejó sin palabras. La habitación era un desastre, juguetes por todas partes, sábanas arrancadas. Y los gemelos en el centro, llorando con rostros enrojecidos. Ricardo esperaba que Isabela reaccionara como las demás, con soco condescendencia. Pero ella hizo algo completamente inesperado. Se sentó en el suelo, cruzando las piernas como si estuviera en su casa, y dijo con una voz dulce, «Hola, me llamo Isabela. Me encantan los trenes, ¿a ustedes les gustan los trenes?» Los gemelos, sorprendidos, detuvieron sus llantos. Gabriel señaló una pista de ferrocarril de juguete en un rincón, y en cuestión de minutos, los 3 estaban sentados alrededor. Con Isabela haciendo preguntas sobre cada vagón, cada edificio en miniatura, como si realmente le importara. Ricardo, desde la puerta, observaba atónito. Los llantos se convirtieron en risas. Y por primera vez en meses, escuchó a sus hijos reír. Esa fue la primera señal de que Isabela no era una niñera cualquiera. Había algo en ella, una autenticidad. Una calma que parecía desarmar a todos, incluso a Ricardo. Mientras bajaba las escaleras, escuchó las risas de sus hijos resonando por la mansión. Un sonido que no había oído en tanto tiempo que casi lo había olvidado. Se detuvo, dejando que ese sonido lo envolviera, y por un momento, sintió una ligereza que no podía explicar. Quizás. Solo quizás, Elena tenía razón sobre su sobrina. Y así, amigos, comienza esta historia, una historia de caos, de dolor, pero también de esperanza. Porque a veces, cuando todo parece perdido, llega alguien que, con un gesto sencillo, empieza a cambiarlo todo. Después de ese primer encuentro con Isabela, algo cambió en la mansión Vargas. No fue algo inmediato. Como en las películas donde todo se resuelve con un chasquido de dedos, pero sí fue como si una pequeña chispa se encendiera en medio de la oscuridad. Ricardo.
que normalmente pasaba sus días entre reuniones y contratos, no podía dejar de pensar en lo que había visto en la habitación de los gemelos. Esa joven, sin credenciales impresionantes ni el aire sofisticado de las niñeras anteriores, había logrado en minutos lo que nadie más pudo en meses, hacer que Miguel y Gabriel dejaran de llorar y se rieran. Pero no era solo eso. Había algo en la forma en que Isabela se movía, en su calma, en la manera en que parecía entender a los niños sin esfuerzo, que lo tenía intrigado. Esa tarde, Ricardo no pudo resistir la curiosidad. Dejó a un lado sus videoconferencias y decidió pasar casualmente por el jardín, donde Isabela había llevado a los gemelos. Cuando llegó, los encontró bajo la sombra de un enorme árbol, sentados en una manta sobre el césped perfectamente cortado. Estaban pintando piedras, transformándolas en pequeños animales llenos de colores. Miguel, con su energía desbordante, le mostró a su padre una piedra con forma de tortuga, mientras Gabriel explicaba con seriedad que estaban haciendo alebrijes de piedra. Algo que Isabela les había enseñado. Ricardo se quedó mirando, sorprendido. ¿Alebrijes? ¿Esos seres fantásticos de Oaxaca? Es una técnica que aprendí de mi abuela, explicó Isabela con una sonrisa tímida, sus ojos brillando con orgullo. Los niños tienen talento, solo necesitan un poco de guía. Ricardo no podía creer lo que veía. Sus hijos, que normalmente estaban inquietos o tristes, estaban completamente absortos en su tarea, riendo, compartiendo colores, escuchando a Isabela como si fuera una amiga de toda la vida. ¿Y ella? Con esa calma que parecía venir de otro mundo, los guiaba con una paciencia que Ricardo no había visto nunca. Se sintió tentado a unirse, pero sus responsabilidades lo llamaban. O al menos, eso se dijo a sí mismo mientras regresaba a su despacho, aunque en el fondo sabía que algo más lo detenía. Una mezcla de asombro y una extraña timidez ante esa joven que parecía desafiar todas sus expectativas. Esa noche, la verdadera prueba llegó. Ricardo subió a la habitación de los gemelos con una mezcla de esperanza y escepticismo. Las últimas semanas habían sido un ciclo interminable de llantos. Cuentos que no funcionaban y noches sin dormir. Pero cuando llegó al umbral, lo que vio lo dejó sin aliento. Isabela estaba sentada entre las camas de los niños, leyendo un cuento con una voz tan melodiosa que parecía tejer un hechizo. Los gemelos, ya en pijama y con los dientes cepillados, un milagro en sí mismo, porque siempre se resistían. La escuchaban con los ojos fijos en ella, como si estuvieran en un mundo mágico. El conejo valiente le dijo a la luna: no tengo miedo de la oscuridad, porque sé que tú siempre estarás ahí. Cuidándome con tu luz plateada, narraba Isabela, cambiando su voz para cada personaje, dándoles vida. Ricardo contuvo la respiración. Gabriel bostezó, sus párpados pesados, y Miguel, que siempre luchaba contra el sueño, ya estaba acurrucado contra su almohada. Cuando Isabela terminó el cuento, los gemelos estaban dormidos. Dormidos de verdad, sin lágrimas, sin luchas. Solo la paz de dos niños agotados después de un día bien vivido. Ella acomodó las mantas con cuidado, como si fuera un ritual sagrado, y cuando se levantó, notó a Ricardo en la puerta. Sus ojos se encontraron en la penumbra, y por un instante, no hicieron falta palabras. Había un entendimiento silencioso, una conexión que Ricardo no podía explicar, pero que sentía en lo más profundo de su pecho. «¿Cómo lo hiciste?», susurró, incapaz de contener su asombro. Isabela sonrió, cansada pero satisfecha. «Los cansé», dijo simplemente. Necesitaban gastar esa energía, esa ansiedad que los mantiene despiertos. Los niños dicen con su cuerpo lo que no pueden poner en palabras. Ricardo no podía dejar de mirarla. Había algo en ella. Una sabiduría que no venía de libros ni de títulos, sino de una conexión genuina con el mundo. 3 niñeras profesionales no pudieron lograr esto, murmuró, mirando a sus hijos dormir pacíficamente. Isabela se encogió de hombros. Quizás porque estaban demasiado ocupadas siendo profesionales, dijo con una chispa de humor que lo hizo sonreír. A veces, los niños solo necesitan simplicidad. Sentirse seguros y amados. Esas palabras se quedaron con Ricardo mientras bajaba las escaleras. Por primera vez en meses, durmió toda la noche, y cuando despertó, tuvo un momento de pánico.
pensando que algo estaba mal porque había dormido demasiado. Corrió a la habitación de los gemelos, solo para encontrarlos aún dormidos. Con expresiones tranquilas que no había visto desde antes de la tragedia que cambió sus vidas. Ese día marcó un cambio. La mansión empezó a sentirse diferente. Los pasillos, antes llenos de ecos de llanto, ahora resonaban con risas infantiles. Isabela había traído una rutina que los gemelos no solo aceptaban, sino que disfrutaban. Había juegos, manualidades, historias. Y una energía que llenaba cada rincón de la casa. Ricardo, que siempre había estado atrapado en su mundo de negocios, comenzó a notar pequeños detalles, como Miguel corría a mostrarle un dibujo. Como Gabriel pronunciaba con cuidado palabras nuevas que Isabela le enseñaba, como alebrije o mariposa. Y luego estaba ella, siempre presente, pero nunca invasiva. Con esa sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Una tarde, Ricardo llegó a casa y encontró el vestíbulo transformado en un campamento improvisado con sábanas y cojines. Gabriel, el mayordomo, le explicó con una sonrisa discreta que Isabela había organizado una expedición a la selva amazónica. Intrigado, Ricardo siguió las risas hasta el salón principal. Que ahora parecía una selva, con plantas reubicadas, dibujos de animales en las paredes y una cascada hecha de papel celofán azul. Los gemelos, con máscaras de cartón pintadas, rugían como jaguares. Mientras Isabela, arrodillada en un campamento base de cojines, los guiaba en su aventura. Perdón por el desorden, señor Vargas, dijo ella al verlo, con una sonrisa que mezclaba timidez y alegría. Prometo que todo volverá a su lugar antes de la cena. Pero Ricardo, sorprendido por la escena, respondió sin pensar, no te disculpes. Es maravilloso. No lo cambies. Y lo decía en serio. Ver a sus hijos tan felices, tan inmersos en su mundo de fantasía, valía más que cualquier orden impecable. Ven a explorar con nosotros, papá, suplicó Miguel, tirando de su mano. Ricardo, que normalmente habría encontrado una excusa, se sorprendió diciendo, dame 5 minutos para cambiarme. Un explorador no puede ir a la selva con traje y corbata, ¿verdad? Cuando regresó con jeans y una camiseta, los gemelos lo recibieron con gritos de alegría, y Isabela le entregó un sombrero de explorador hecho con papel periódico. Durante la siguiente hora, Ricardo gateó bajo mesas, se escondió detrás de cortinas y rugió como jaguar, persiguiendo a sus hijos por la selva. Cuando capturaron una mariposa de papel pintada por Isabela, se dejó caer en el suelo, sin aliento, pero con una felicidad que no había sentido en años. Esa noche, durante la cena, los gemelos no paraban de hablar de su día con Isabela. Ricardo los observaba, sorprendido por cómo comían sin protestar, contando anécdotas con entusiasmo. Había invitado a Isabela a unirse a ellos en el comedor, pero ella, con su profesionalismo característico, prefirió cenar en la cocina con el personal. Es mejor establecer límites claros al principio, explicó con suavidad. Para los niños, es importante entender mi rol. Ricardo asintió, respetando su decisión, pero no podía evitar sentir una punzada de decepción. Quería conocerla más, saber quién era esa mujer que había traído tanta paz a su hogar. Y así, amigos, la vida en la mansión Vargas comenzaba a transformarse. Pero lo que Ricardo aún no sabía era que esta historia no solo era sobre sus hijos, sino también sobre él mismo. Sobre un hombre que estaba a punto de redescubrir lo que significa vivir de verdad. Porque, aunque la casa empezaba a sentirse como un hogar otra vez, había algo creciendo en el corazón de este millonario viudo, algo que lo asustaba tanto como lo emocionaba. Los días pasaban. Y la presencia de Isabela en la mansión se había convertido en algo indispensable. Los gemelos, Miguel y Gabriel, ya no eran los niños inquietos que lloraban por las noches. Ahora tenían una rutina. Jugaban, pintaban, escuchaban cuentos, y, lo más importante, dormían. Dormían de verdad, con esa paz que solo tienen los niños cuando se sienten seguros. Ricardo no podía dejar de maravillarse. Cada noche, cuando subía a la habitación de los gemelos, encontraba a Isabela tejiendo magia con su voz, contando historias de conejos valientes y lunas protectoras. Los niños la miraban como si fuera una superheroína, y Ricardo, desde la puerta,
Empezaba a sentir algo que no quería admitir. Era más que gratitud. Sí. Estaba agradecido por lo que Isabela había hecho por sus hijos, pero había algo en su forma de ser, en su sonrisa, en la manera en que sus ojos ámbar parecían ver más allá de las apariencias, que lo desarmaba. Ricardo era un hombre de negocios, acostumbrado a controlar todo, pero con Isabela, sentía que perdía el control de una manera que no entendía. Y eso lo aterraba. Había jurado no volver a involucrarse emocionalmente después de perder a su esposa. Su mundo se había reducido a sus hijos y su trabajo. Y había construido murallas alrededor de su corazón para protegerse del dolor. Pero esas murallas empezaban a agrietarse, y todo por una joven de Oaxaca que no encajaba en su mundo de lujo y poder. Una mañana de sábado, Isabela propuso llevar a los gemelos al zoológico de Chapultepec. Ricardo, que normalmente pasaba los fines de semana atrapado en reuniones, sorprendió a todos. Incluido a sí mismo, al decir que quería acompañarlos. Algunas cosas son más importantes que el trabajo, dijo. Y la sonrisa que Isabela le dedicó hizo que cancelar una reunión millonaria valiera la pena. Ese día fue como un sueño. El zoológico estaba lleno de vida, familias, risas. Niños corriendo con globos de colores. Ricardo, vestido con jeans y una camiseta sencilla, se sentía fuera de lugar, pero extrañamente libre. No había guardaespaldas, no había reservados VIP, solo él. Sus hijos y esa mujer que parecía transformar todo a su paso. Los gemelos estaban en su elemento, corriendo de un lado a otro, señalando monos, rugiendo como leones. Riendo hasta que les dolía la panza. Isabela los seguía con esa calma suya, siempre atenta, siempre lista para convertir cualquier momento en una lección divertida. Ricardo la observaba, fascinado. Llevaba el cabello suelto, cayendo en ondas suaves, y una blusa bordada que gritaba sus raíces oaxaqueñas. No había maquillaje, solo un toque de brillo en los labios, y aún así. Ricardo pensó que nunca había visto a nadie más hermoso. ¿Pasa algo?, preguntó ella, atrapándolo en su mirada. Solo pensaba que te ves diferente hoy, de una manera muy bonita, respondió él. Sintiendo un calor en las mejillas que no había sentido en años. Isabela se sonrojó, y ese pequeño gesto lo hizo sonreír. Es mi día libre, técnicamente, explicó ella. Aunque esté aquí con ustedes. Disfruto mi tiempo con los niños. Ricardo no pudo evitarlo y dejó escapar lo que sentía, agradezco que hayas aceptado venir. No habría sabido manejar a los gemelos yo solo en este lugar. Ella lo miró, evaluándolo, y dijo algo que lo dejó pensando, creo que te subestimas, Ricardo. Eres mejor padre de lo que piensas. Solo necesitabas un poco de guía. La forma en que dijo su nombre, con esa mezcla de respeto y cercanía, hizo que algo se removiera en su pecho. El día siguió entre helados derretidos, datos curiosos sobre animales que los gemelos habían aprendido con Isabela. Y un picnic sencillo en el césped que ella había preparado. Ricardo, mordiendo un sándwich de jamón y queso, confesó que nunca había hecho un picnic. ¿Nunca, ni de niño?, preguntó Isabela. Sorprendida. Él negó con la cabeza, una sombra de tristeza cruzando su rostro. Mi padre creía que los parques eran para quienes no podían permitirse clubes privados, admitió. Ella lo miró. Sin juzgar, solo con curiosidad. ¿Y tú crees eso?, preguntó. Ricardo observó a sus hijos persiguiendo una mariposa, sus risas mezclándose con las de otros niños. Y respondió con una certeza que lo sorprendió, no. Creo que estaba equivocado sobre muchas cosas. Ese momento marcó algo en él. Sentado en esa manta, con un sándwich sencillo en la mano. Rodeado de sus hijos y de Isabela, Ricardo sintió que estaba redescubriendo la vida. Pero también sabía que lo que sentía por ella estaba creciendo, y eso lo ponía nervioso. Esa tarde, mientras los gemelos jugaban en un tobogán, Ricardo reunió valor para dar un paso más. Hay una gala benéfica el próximo viernes, dijo, intentando sonar casual. Es para recaudar fondos para escuelas en zonas marginadas. Me preguntaba si te gustaría acompañarnos, como invitada, no como empleada. La sorpresa en el rostro de Isabela fue evidente.
Se quedó inmóvil, mirando a los niños, aunque Ricardo sabía que su mente estaba en otra parte. No sería apropiado, respondió finalmente, su voz baja pero firme. ¿Por qué no?, insistió él, sintiendo una punzada de frustración. Porque soy tu empleada, Ricardo. Porque la gente hablaría. Porque enviaría un mensaje confuso a los niños. Él quiso protestar. Decir que no le importaba lo que dijeran los demás, pero ella lo detuvo con una verdad que no podía ignorar. Te importa, Ricardo, y debería importarte. Tu posición, tu imagen. Son parte de quien eres. Él guardó silencio, sabiendo que tenía razón, pero odiando esa barrera invisible que los separaba. El resto del día transcurrió sin más menciones a la gala. Pero algo había cambiado. Una línea se había trazado entre ellos, y Ricardo no sabía si debía respetarla o intentar cruzarla. De regreso a la mansión, con los gemelos dormidos en el asiento trasero. El silencio en el auto estaba cargado de emociones no dichas. Lo que dijiste en el parque, sobre que me preocupa lo que piense la gente, comenzó Ricardo. No era una crítica, aclaró ella. Solo una observación. Él asintió, buscando las palabras. Me hizo pensar. No quiero que mis hijos crezcan pensando que el valor de una persona está en su cuenta bancaria o en su apellido. Quiero que sean libres. Isabela lo miró con esa calidez suya. Eres un buen padre, Ricardo. Tus hijos saben que los amas. Eso es lo que recordarán. Esa noche, mientras acostaban a los gemelos, Ricardo se unió a la rutina nocturna por primera vez. Observó cómo Isabela leía un cuento, cantaba una suave canción oaxaqueña. Y bendecía a los niños con una pequeña cruz en la frente y un beso en cada mejilla. Para espantar los sueños feos, explicó en un susurro. Cuando salieron al pasillo, Ricardo no pudo contenerse. Gracias, dijo, su voz cargada de emoción. No solo por hacer que duerman, por todo lo que has traído a nuestras vidas. Ella lo miró con una intensidad que lo desconcertó. Son niños maravillosos. Ricardo. Solo necesitaban a alguien que los escuchara de verdad. Él sonrió, corrigiendo suavemente, por favor, llámame Ricardo cuando estemos solos. Ella asintió. Diciendo su nombre por primera vez, y ese simple sonido en sus labios hizo que su corazón latiera más rápido. La vida en la mansión Vargas seguía transformándose. Los gemelos, Miguel y Gabriel, estaban más felices que nunca. Sus días estaban llenos de juegos, risas y esas pequeñas lecciones que Isabela sabía convertir en aventuras. Ricardo, que antes vivía atrapado en su despacho, ahora encontraba excusas para llegar temprano a casa, solo para ver a sus hijos correr hacia el con dibujos o historias sobre lo que habían hecho con la señorita Isabela. Pero, si somos honestos, no era solo por los niños. Había algo en la forma en que Isabela interactuaba con ellos, en su risa suave, en la manera en que sus ojos brillaban cuando explicaba algo con entusiasmo, que lo tenía atrapado. Y eso lo ponía nervioso, porque Ricardo sabía que lo que sentía iba más allá de la admiración. Una tarde, la mansión estaba inusualmente silenciosa. Los gemelos habían salido con Gabriel, el mayordomo, a una función de teatro infantil, una actividad que Isabela había planeado para darles nuevas experiencias. Pero ella no los había acompañado. Por primera vez desde que llegó, había pedido la tarde libre por asuntos personales. Ricardo, sentado en su despacho, intentaba concentrarse en unos informes financieros. Pero su mente no estaba en los números. El rechazo de Isabela a la invitación para la gala benéfica seguía dando vueltas en su cabeza. No era solo el rechazo, sino lo que implicaba. La brecha entre sus mundos, la distancia que parecía imposible de cerrar. El timbre del portón principal lo sacó de sus pensamientos. Minutos después, Elena apareció en la puerta de su despacho, con una expresión que no le gustó nada. Señor Vargas, perdone la interrupción, ¿puedo hablar con usted un momento?, dijo con voz tensa. Ricardo sintió una punzada de inquietud. Claro, Elena. ¿Qué sucede? Ella cerró la puerta y se acercó, visiblemente incómoda. Es sobre Isabela, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. Normalmente no interferiría, pero estoy preocupada.
Ricardo se enderezó en su silla, su corazón latiendo más rápido. ¿Está bien? ¿Le ha pasado algo?, preguntó, incapaz de ocultar su preocupación. Elena respiró hondo antes de continuar. Físicamente está bien, pero hoy recibió una visita en el departamento que comparte conmigo. Un hombre de Oaxaca, su ex prometido. La palabra prometido golpeó a Ricardo como un puñetazo. Intentó mantener la calma, pero su mente estaba en caos. No sabía que Isabela estuvo comprometida, dijo, su voz traicionando la sorpresa. Elena explicó que Raúl, el ex prometido, era hijo de un hombre influyente en su pueblo, y que el compromiso había sido más una obligación familiar que una elección de Isabela. Cuando decidió venir a la Ciudad de México, lo rompió, buscando su libertad. Pero Raúl no lo había aceptado y ahora estaba aquí, presionándola para que regresara a Oaxaca. Ricardo intentó procesar la información. ¿Y por qué me cuentas esto?, preguntó. Aunque en el fondo sabía la respuesta. Elena lo miró con esa franqueza que siempre había valorado en ella. Porque he visto cómo la mira, señor, y he visto cómo ella lo mira a usted. Dijo con suavidad, pero con una certeza que lo dejó sin palabras. Ricardo se tensó, incómodo. Elena, aprecio tu preocupación, pero la relación entre Isabela y yo es estrictamente profesional, dijo. Aunque las palabras sonaban vacías incluso para él. Con todo respeto, señor, ambos sabemos que eso no es completamente cierto, respondió ella, y Ricardo no pudo refutarla. Elena continuó, explicando que temía que Isabela, por lealtad a su familia o por la presión de Raúl, pudiera considerar regresar a Oaxaca. Sería una pérdida para todos nosotros, dijo. Y Ricardo sintió un vacío en el pecho al imaginar la mansión sin ella, a los gemelos sin su risa, a él mismo sin esa chispa de esperanza que ella había encendido. ¿Qué puedo hacer?, preguntó. Dejando de lado cualquier pretensión. Hablar con ella, respondió Elena. Isabela es reservada, nunca contaría sus problemas porque teme parecer poco profesional. Pero necesita saber que su vida aquí importa, que es valorada. Cuando Elena se marchó, Ricardo se quedó mirando la puerta, procesando todo. La idea de Isabela yéndose, desapareciendo de sus vidas. Era insoportable. Una hora después, la encontró en el jardín trasero, sentada en un banco de piedra junto al invernadero. Vestía jeans y una blusa blanca, su cabello recogido descuidadamente. Y tenía la mirada perdida en los rosales que ella misma había ayudado a revivir. Se veía hermosa, pero también vulnerable, y eso apretó algo en el pecho de Ricardo. ¿Puedo acompañarte?, preguntó, acercándose con cuidado. Ella se sobresaltó, pero asintió. Por supuesto, los niños ya regresaron del teatro, dijo, intentando sonar casual. Ricardo se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Todavía no. ¿Cómo estuvo tu tarde libre?, preguntó, buscando una forma de abordar el tema. Bien, solo algunos asuntos pendientes, respondió ella. Demasiado rápido, y Ricardo supo que estaba evitando algo. Decidió ser directo. Isabela, Elena me contó sobre tu visita de hoy. El rostro de ella se tensó, y por un momento, pareció molesta. No debió hacer eso, murmuró. Son asuntos personales que no afectan mi trabajo. Ricardo levantó una mano, intentando calmarla. No me lo contó por chismosa. Está preocupada por ti. Y después de escucharla, yo también. Isabela se levantó, incómoda, como si quisiera escapar. Agradezco la preocupación, pero puedo manejar mis propios problemas, dijo, su voz firme. Ricardo también se puso de pie, sintiendo que si la dejaba ir ahora, perdería algo importante. No estoy hablando como tu empleador, Isabela. Estoy hablando como alguien a quien le importas profundamente. Ella lo miró, realmente lo miró, y en esos ojos ámbar, Ricardo vio una mezcla de sorpresa, miedo y algo más que no pudo identificar. Raúl quiere que regrese a Oaxaca, confesó ella finalmente, su voz apenas un susurro. Dice que mi lugar está allá, con él, con mi familia, con las tradiciones de mi pueblo. Ricardo sintió que el aire se le escapaba. ¿Y tú quieres regresar?, preguntó, temiendo la respuesta.
Ella desvió la mirada hacia los rosales, pensativa. Cuando llegué a la Ciudad de México, estaba escapando de expectativas, de un futuro que otros habían trazado para mí. Pero ahora, tengo razones para quedarme. Ricardo sintió un destello de esperanza. Los niños te adoran. No sé qué haríamos sin ti, dijo, pero ella lo interrumpió, mirándolo fijamente. No es solo por los niños, y eso es lo que me asusta. Esas palabras fueron como un rayo. Ricardo dio un paso hacia ella, su corazón latiendo con fuerza. A mí también me asusta, confesó. Porque nunca esperé sentir esto de nuevo, porque es complicado. Porque hay 1000 razones por las que no debería funcionar. Isabela intentó protestar, aferrándose a la lógica. Soy la niñera de tus hijos. Venimos de mundos diferentes. La gente hablaría. Pero Ricardo, por primera vez, no quiso escuchar esas razones. La gente siempre habla. Pero lo único que me importa es la felicidad de mis hijos, y la tuya. El jardín trasero de la mansión Vargas estaba en silencio, salvo por el suave murmullo de las hojas movidas por el viento. Ricardo e Isabela estaban de pie, frente a frente, con el peso de sus palabras flotando entre ellos. Ella había confesado que sus sentimientos por él la asustaban, y Ricardo, por primera vez en años, había dejado caer las murallas que había construido alrededor de su corazón. No puedo ofrecerte un futuro convencional, dijo, su voz temblando con emoción. No puedo prometerte que será fácil. Pero puedo prometerte que nunca me ha importado alguien como me importas tú. Una lágrima rodó por la mejilla de Isabela, y cuando Ricardo la secó suavemente con el pulgar, sintió que el mundo se detenía. Tengo miedo, admitió ella, cerrando los ojos. No de ti, sino de mí misma, de querer algo que parece imposible. Ricardo la miró, buscando sus ojos. ¿Qué es lo imposible, Isabela?, preguntó con suavidad. Ella abrió los ojos, y en ellos, Ricardo vio una decisión formándose. Lo imposible es pretender que no siento nada cuando estoy contigo. Lo imposible es imaginar dejar esta casa, dejar a los niños, dejarte a ti. Esas palabras fueron como un incendio que encendió algo dentro de Ricardo. Dio un paso más cerca, inclinándose lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería. Pero ella no lo hizo. Sus labios se encontraron en un beso tentativo, como si estuvieran preguntándose si esto era real. Y cuando Isabela respondió, acercándolo más, el beso se convirtió en algo profundo, lleno de deseo, miedo y esperanza. Cuando se separaron, ambos sin aliento, Ricardo apoyó su frente contra la de ella. Quédate, susurró. No como empleada, no por obligación. Quédate porque quieres estar aquí conmigo, con nosotros. Isabela sonrió, una sonrisa que iluminó todo su rostro. Me quedo, respondió, sellando su decisión con otro beso breve. Pero justo entonces, el sonido de voces infantiles rompió el momento. Los gemelos regresaban del teatro, corriendo hacia ellos con entusiasmo. Isabela se apartó ligeramente, pero Ricardo tomó su mano, entrelazando sus dedos. ¿Lista?, preguntó, y ella asintió, apretando su mano. ¿Lista? Los días siguientes fueron como un sueño despierto. La mansión Vargas, que antes era un lugar de lamento, ahora estaba llena de vida. Los gemelos seguían floreciendo bajo el cuidado de Isabela, y Ricardo, con el descanso que por fin había recuperado, empezaba a redescubrir a sus hijos. Llegaba temprano del trabajo, se unía a sus juegos, y cada vez que veía a Isabela, sentía esa chispa que no podía ignorar. Pero también sabía que debían ser cuidadosos. No querían confundir a los niños, y la sociedad en la que Ricardo vivía no iba a aceptar fácilmente una relación entre un millonario y su niñera. Una tarde, Ricardo encontró a Isabela y los gemelos en el jardín, construyendo un pequeño pueblo oaxaqueño con farolillos de colores y manteles bordados. Era una sorpresa que ella había preparado para celebrar los 6 meses desde que todo cambió. «Feliz aniversario», dijo Isabela, besándolo suavemente. Ricardo, asombrado, la envolvió en sus brazos. «¿Cómo organizaste todo esto?», preguntó. Ella señaló a Elena, Gabriel y el personal, todos vestidos con ropas festivas.
Queríamos celebrar no solo nuestros 6 meses, sino todo lo que ha cambiado. Explicó. La fiesta fue íntima pero vibrante. Los gemelos, con pequeñas guayaberas bordadas, bailaban con Isabela, siguiendo los pasos que ella les había enseñado. Ricardo los observaba, sintiendo que su corazón estaba a punto de estallar. Luego, en un momento tranquilo, sacó una pequeña caja de su bolsillo. Iba a esperar hasta después de la cena, pero este es el momento perfecto, dijo, abriendo la caja para revelar un anillo con una piedra de ámbar rodeada de diamantes. Lo elegí porque me recuerda a tus ojos, explicó, su voz temblando. No es un anillo de compromiso, aún no. Es una promesa de que estaré aquí, paciente, hasta que estés lista. Isabela, con lágrimas en los ojos, estaba a punto de responder cuando los gemelos se acercaron, curiosos. ¿Le vas a pedir que se case contigo, papá?, preguntó Gabriel con inocencia. Di que sí, Isabela, exclamó Miguel. Ricardo e Isabela intercambiaron una mirada, sorprendidos. Nunca habían hablado de matrimonio con los niños, pero antes de que pudieran explicarse, Isabela se arrodilló frente a ellos. Hay algo que debo contarles a los 3, dijo, respirando hondo. Fui al médico ayer, y en unos 7 meses, ustedes 2 van a tener un hermanito o hermanita. El silencio duró un segundo antes de que los gemelos estallaran en gritos de alegría. Ricardo, atónito, abrazó a Isabela con tanta fuerza que casi la levantó del suelo. Es verdad, susurró, su voz quebrada. Ella asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Quería encontrar el momento perfecto para decírtelo. Ricardo la besó, y el personal aplaudió, celebrando la noticia. Luego, se arrodilló, sosteniendo el anillo. Isabela Ramos. Me has enseñado a ser padre, a ser hombre, a ser humano de nuevo. Los 3 te queremos en nuestras vidas para siempre. ¿Nos harías el honor de casarte conmigo? Isabela, radiante, asintió. Sí. A todo, respondió, y los gemelos se unieron al abrazo mientras Ricardo deslizaba el anillo en su dedo. La música llenó el aire, y la mansión Vargas, por primera vez en años, se sintió como un verdadero hogar. Pero, como saben, el camino al felices para siempre nunca es tan sencillo. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones. La noticia del embarazo de Isabela trajo una energía nueva a la mansión. Los gemelos, Miguel y Gabriel, estaban obsesionados con la idea de tener un hermanito o hermanita. Pasaban horas dibujando cómo imaginaban al bebé, discutiendo si sería un niño o una niña, y preguntándole a Isabela si podían tocar su pancita. Ella, con esa paciencia infinita, los dejaba participar, explicándoles con dulzura cómo crecía el bebé y cómo debían cuidarlo cuando llegara. Ricardo, por su parte, no podía dejar de sonreír. Ver a sus hijos tan emocionados, tan llenos de vida. Le recordaba cuánto había cambiado desde la llegada de Isabela. Pero no todo era perfecto. Ricardo sabía que su relación con Isabela iba a ser un desafío en el mundo en el que vivía. La alta sociedad de la Ciudad de México no era precisamente conocida por su apertura. Un millonario viudo enamorado de su niñera no era algo que pasara desapercibido. Y aunque Ricardo decía que no le importaba lo que dijeran, sabía que las habladurías podían complicar las cosas, no solo para él, sino para Isabela y los niños. Intentaba protegerla de eso, manteniendo su relación lo más privada posible, pero en una ciudad como esa, los rumores siempre encontraban la manera de salir. Una tarde, mientras Isabela organizaba una actividad de pintura con los gemelos, Ricardo recibió una llamada de un colega de negocios. Oí que estás comprometido, dijo el hombre con un tono que mezclaba curiosidad y algo más que Ricardo no pudo identificar. Felicidades, pero, ¿es cierto que es tu niñera? La gente está hablando, Vargas. Ricardo sintió una punzada de irritación, pero mantuvo la calma. Lo que la gente diga no es mi prioridad, respondió, cortante. Mi prioridad son mis hijos y mi familia. Colgó. Pero las palabras se quedaron con él, removiendo una inseguridad que no quería admitir. Esa noche, durante la cena, Ricardo notó que Isabela estaba más callada de lo habitual. Los gemelos parloteaban sobre su día, pero ella parecía perdida en sus pensamientos.
Cuando los niños se fueron a dormir, Ricardo la encontró en el jardín, mirando los rosales bajo la luz de la luna. Pero, también me pidió que considerara volver, al menos para la boda. Dice que las tradiciones son importantes, que debería casarme en el pueblo. Ricardo sintió un nudo en el estómago. ¿Y qué quieres tú?, preguntó, temiendo la respuesta. Isabela lo miró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Quiero estar aquí, contigo, con los niños. Pero a veces siento que estoy traicionando a mi familia, a mi cultura. No es fácil dejar atrás todo lo que fui. Ricardo tomó su mano, apretándola con fuerza. No tienes que dejar nada atrás. Podemos traer tus tradiciones aquí, hacerlas parte de nuestra vida. Quiero que te sientas en casa, Isabela, porque esta es tu casa ahora. Esas palabras parecieron aliviarla. Pero Ricardo sabía que el tema no estaba cerrado. Decidió organizar algo especial para mostrarle que estaba comprometido no solo con ella, sino con todo lo que ella era. Con la ayuda de Elena. Planeó una pequeña ceremonia en el jardín, inspirada en las tradiciones oaxaqueñas. Había flores, música tradicional, y un altar sencillo con fotos de la familia de Isabela. Cuando ella lo vio, se quedó sin palabras, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Esto es para ti, dijo Ricardo. Para que sepas que no tienes que elegir entre tu pasado y nuestro futuro. Isabela lo abrazó. Y por un momento, todo parecía perfecto. Pero los retos seguían llegando. Una mañana, mientras Ricardo revisaba contratos, Elena entró al despacho con una expresión seria. Señor Vargas. Raúl está de vuelta, dijo. El exprometido de Isabela había regresado a la ciudad, insistiendo en hablar con ella. Ricardo sintió una oleada de celos y preocupación, pero más que nada, un deseo de proteger a Isabela. No dejaré que la presione, dijo, su voz firme. Elena asintió. Solo quería advertirle. Isabela es fuerte, pero Raúl sabe cómo manipular sus emociones. Apelando a su sentido de lealtad. Ricardo decidió hablar con Isabela esa misma tarde. La encontró en la cocina, preparando tamales con los gemelos. Una actividad que había convertido en una tradición semanal. Los niños reían, con las manos llenas de masa, mientras Isabela les enseñaba a envolver las hojas de maíz. Ricardo esperó hasta que los niños se fueron a jugar antes de abordar el tema. Elena me dijo que Raúl está en la ciudad, dijo, observando su reacción. Isabela se tensó, pero no apartó la mirada. Vino a verme ayer, admitió. Dijo que mi familia está decepcionada, que estoy renunciando a mi identidad por esto. Hizo un gesto que abarcaba la mansión. Pero Ricardo sabía que se refería a él. ¿Y tú qué le dijiste?, preguntó, intentando mantener la calma. Isabela suspiró. Le dije que mi vida está aquí ahora, con los niños, contigo. Pero no fue fácil. Raúl siempre ha sabido cómo hacerme dudar. Ricardo tomó sus manos, mirándola a los ojos. No tienes que enfrentarlo sola. Somos un equipo, Isabela. Si quieres, hablaré con él. Ella negó con la cabeza. No, esto es algo que debo resolver yo misma. Pero gracias, Ricardo. Saber que estás aquí me da fuerza. Esa noche, mientras Isabela leía un cuento a los gemelos, Ricardo no pudo evitar sentirse dividido. Quería protegerla, pero también respetar su independencia. Sabía que ella era fuerte, pero la idea de Raúl tratando de alejarla lo llenaba de miedo. Cuando los niños se durmieron, Ricardo e Isabela se sentaron en el porche, mirando las estrellas. Quiero que sepas que no te estoy pidiendo que renuncies a nada, dijo él. Si quieres casarte en Oaxaca, iremos. Si quieres traer a tu familia aquí, lo haremos. Solo quiero que seas feliz. Isabela sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Ya lo soy, Ricardo. Más de lo que nunca imaginé. La mansión Vargas seguía transformándose. Las cortinas, que antes estaban siempre cerradas, ahora dejaban entrar la luz del sol. Las paredes, antes decoradas con arte caro y frío, ahora tenían dibujos de los gemelos, enmarcados con tanto cuidado como si fueran obras maestras. Y los sonidos de la casa.
Que antes eran llantos y silencios tensos, ahora eran risas, música oaxaqueña y las voces animadas de Miguel y Gabriel. Isabela había traído no solo orden, sino vida. Y Ricardo, que antes vivía para sus negocios, ahora encontraba cualquier excusa para pasar tiempo con sus hijos y con ella. Una mañana, mientras Isabela ayudaba a los gemelos a preparar un pastel en la cocina, Ricardo entró con una idea que había estado rondando su cabeza. ¿Qué tal si hacemos un viaje?, propuso, sorprendiéndolos a todos. Un fin de semana en Puerto Escondido, solo nosotros 4. Los gemelos gritaron de emoción, imaginando playas y aventuras. Isabela, con harina en las manos y una sonrisa, asintió. Suena perfecto. Los niños necesitan un cambio de aire. Pero Ricardo notó una sombra en su mirada, como si algo la preocupara. Decidió no presionarla, pero sabía que el tema de Raúl y su familia seguía pesando en ella. El viaje a Puerto Escondido fue mágico. La playa, con su arena dorada y sus olas suaves, parecía sacada de un sueño. Los gemelos corrían por la orilla, persiguiendo cangrejos y construyendo castillos de arena. Isabela, con un vestido ligero que ondeaba con la brisa, los guiaba, enseñándoles a buscar conchas y a respetar el mar. Ricardo los observaba desde una silla bajo una palmera, sintiendo una paz que no había conocido en años. Pero también notaba que Isabela, aunque sonreía, parecía distante a ratos. Como si estuviera luchando con algo en su interior. Esa noche, después de que los gemelos se durmieron en la villa, Ricardo e Isabela se sentaron en la terraza, con el sonido del océano de fondo. Sé que algo te preocupa, dijo él, tomando su mano. Y no quiero que lo enfrentes sola. Isabela suspiró, mirando las olas. Raúl me llamó esta mañana, confesó. Dice que mi familia está organizando una ceremonia en Oaxaca para reclamarme. No sé cómo explicarles que mi vida está aquí ahora. Ricardo sintió una punzada de frustración, pero se contuvo. No tienes que explicar nada. Esta es tu vida, Isabela. Tú decides dónde pertenece tu corazón. Ella lo miró, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. Mi corazón está aquí, contigo, con los niños. Pero siento que estoy rompiendo algo al elegir esto. Mi madre siempre soñó con verme casada en el pueblo, con las tradiciones que ella me enseñó. Ricardo apretó su mano. Entonces hagamos las dos cosas. Casémonos aquí, en Puerto Escondido, con un toque de Oaxaca. Invitaremos a tu familia, haremos que sea parte de esto. Isabela sonrió, pero había lágrimas en sus ojos. ¿Y si no lo aceptan?, preguntó. Entonces los convenceremos juntos, respondió él, y la besó suavemente, sellando esa promesa. El regreso a la Ciudad de México trajo nuevos retos. La noticia de su compromiso se había filtrado, y los rumores en los círculos de Ricardo no se hicieron esperar. En una cena de negocios, una mujer de la alta sociedad, con una sonrisa falsa, le preguntó, ¿es cierto que te casas con tu niñera? ¡Qué pintoresco! Ricardo, que normalmente habría esquivado el comentario, respondió con firmeza, me caso con la mujer que amo. La que ha traído felicidad a mi familia. Eso es todo lo que importa. La mesa se quedó en silencio, pero él sintió una satisfacción que nunca había experimentado en esas cenas. Mientras tanto, Isabela enfrentaba su propia batalla. Había escrito a su familia, explicándoles su decisión, pero las respuestas eran mixtas. Su madre estaba emocionada por el bebé, pero insistía en que la boda debía ser en Oaxaca. Raúl, por su parte, seguía enviando mensajes, apelando a su sentido de lealtad. Isabela, decidida a cerrar ese capítulo, acordó reunirse con él una última vez, pero le pidió a Ricardo que confiara en ella. Necesito hacer esto por mí, dijo. Ricardo, aunque nervioso, asintió. Estaré aquí cuando regreses, prometió. La reunión con Raúl fue tensa. Él intentó convencerla, hablando de tradiciones y de su familia, pero Isabela fue clara. Mi vida está aquí ahora. Amo a Ricardo, amo a los niños. Y este bebé que viene es parte de ese amor. Por favor, respeta mi decisión. Raúl, frustrado, se fue, y aunque Isabela sintió un peso levantarse de sus hombros,
También lloró por el dolor de cerrar esa puerta para siempre. Cuando regresó a la mansión, Ricardo la esperaba en el jardín. Sin decir una palabra, la abrazó. Y ella supo que había tomado la decisión correcta. La mansión Vargas nunca había estado tan viva. Los gemelos, ahora de 5 años, corrían por los pasillos con una energía que parecía inagotable. Isabela, con su pancita empezando a notarse, los seguía con esa calma que la caracterizaba, convirtiendo cada momento en una oportunidad para aprender o reír. Ricardo, por su parte, había cambiado. Ya no era el hombre frío que solo vivía para los negocios. Ahora llegaba a casa con una sonrisa, ansioso por unirse a las aventuras de sus hijos y de la mujer que había transformado su mundo. Una tarde, mientras los gemelos pintaban un mural en el jardín bajo la guía de Isabela, Ricardo recibió una invitación que lo hizo dudar. Era para una gala benéfica. La misma a la que había querido llevar a Isabela meses atrás. Pero esta vez, no iba a pedirle que lo acompañara como invitada. Quería que estuviera a su lado como su prometida, como parte de su vida. «Quiero que el mundo sepa que eres la mujer que amo», le dijo esa noche, mientras compartían un café en el porche. Isabela lo miró, sorprendida. «Ricardo, ¿sabes cómo es ese mundo? Hablarán, juzgarán». Él tomó su mano. «Que hablen. No voy a esconderte, no voy a esconder lo que siento por ti». Isabela dudó, pero la sinceridad en los ojos de Ricardo la convenció. «Está bien», dijo finalmente. «Pero solo si los niños vienen con nosotros. Somos una familia, ¿no?» Ricardo sonrió, emocionado. «Somos una familia». La gala fue un evento deslumbrante, con luces, vestidos elegantes y conversaciones llenas de dobles intenciones. Ricardo, con Isabela a su lado y los gemelos corriendo felices entre los invitados, se sentía más fuerte que nunca. Pero no todos los presentes estaban contentos. Algunas miradas eran de curiosidad, otras de desdén. Una mujer, conocida por sus comentarios mordaces, se acercó con una sonrisa falsa. «Qué encantadora familia, Ricardo». Aunque, qué curioso, no sabía que las niñeras podían ascender tan rápido. Isabela, con su calma habitual, respondió antes de que Ricardo pudiera hablar. «No ascendí, señora. Solo encontré mi lugar, y es aquí, con las personas que amo». La mujer se quedó sin palabras, y Ricardo no pudo evitar sentir un orgullo inmenso. Esa noche, de regreso a la mansión, los gemelos dormían en el auto, agotados después de bailar y comer postres. Ricardo e Isabela, sentados en el silencio del auto, se miraron. «Gracias por estar a mi lado hoy», dijo él. «Nunca me había sentido tan fuerte». Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. «Y yo nunca me había sentido tan en casa». Pero incluso en ese momento de felicidad, ambos sabían que el mundo exterior seguiría siendo un desafío. Los rumores no se detendrían, y la boda que planeaban en Puerto Escondido sería el próximo gran paso. Los preparativos para la boda comenzaron con una mezcla de emoción y nervios. Isabela quería una ceremonia sencilla, con toques de su cultura oaxaqueña. Mientras que Ricardo insistía en que no escatimaran en detalles. «Quiero que sea un día que nunca olvides», le decía, y ella reía, diciendo que lo único que necesitaba era a él y a los niños. Invitaron a la familia de Isabela, y aunque su madre aceptó venir, no todos en el pueblo estaban contentos. Algunos primos le escribieron, diciendo que estaba traicionando sus raíces al casarse con un hombre como Ricardo. Pero Isabela, más segura que nunca, les respondió con una carta llena de amor. «No estoy renunciando a mi cultura. La estoy compartiendo con la familia que he elegido». Una semana antes de la boda, Ricardo sorprendió a Isabela con un regalo. Había encargado un vestido de novia que combinaba encaje contemporáneo con bordados tradicionales oaxaqueños, diseñado por una artesana de su pueblo. Cuando Isabela lo vio, se quedó sin palabras, acariciando los detalles con lágrimas en los ojos. «Es perfecto», susurró. «Es como si hubieras traído un pedazo de Oaxaca a mí». Ricardo la abrazó, sintiendo que cada paso que daban juntos los acercaba más a algo eterno. Pero no todo era color de rosa. Una mañana, mientras revisaban los últimos detalles de la boda,
Elena llegó con una noticia que los puso en alerta. Raúl había aparecido nuevamente, esta vez enviando una carta a la mansión, dirigida a Isabela. En ella, no solo le pedía que reconsiderara su decisión, sino que insinuaba que Ricardo no era el hombre que ella creía, que su mundo de lujos y apariencias la haría infeliz. Isabela, al leerla, sintió una mezcla de rabia y tristeza. No entiendo por qué no puede dejarme en paz, dijo, arrugando la carta. Ricardo, furioso, quiso enfrentarlo, pero Isabela lo detuvo. No vale la pena, Ricardo. Mi decisión está tomada. Pero necesito que confíes en mí para manejar esto a mi manera. Esa noche, Isabela escribió una respuesta final a Raúl, clara y definitiva. Le agradeció por los recuerdos. Pero le dejó claro que su vida estaba con Ricardo y los niños, y que no había vuelta atrás. Cuando terminó, se sintió más ligera. Como si hubiera cerrado una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta. Ricardo, al verla tan decidida, supo que nunca había amado a nadie como la amaba a ella. La boda en Puerto Escondido estaba cada vez más cerca, y la mansión Vargas era un torbellino de preparativos. Los gemelos, ahora de 6 años, estaban emocionados. Corriendo por la casa con pequeños trajes a juego que Isabela había elegido con cuidado. Cada día preguntaban si el bebé ya iba a nacer. Tocando la pancita de Isabela con una mezcla de curiosidad y ternura. Ella, radiante a pesar de los retos del embarazo, los envolvía en abrazos y les prometía que serían los mejores hermanos mayores. Ricardo, mientras tanto, se aseguraba de que cada detalle estuviera perfecto. Había contratado músicos tradicionales de Oaxaca, decoradores que trajeron flores tropicales. Y un chef que prepararía un banquete que mezclaba los sabores de la costa con los platillos favoritos de Isabela. Pero no todo era sencillo. La familia de Isabela llegó a la Ciudad de México unos días antes del viaje a Puerto Escondido, y aunque su madre estaba emocionada, algunos parientes seguían dudando. En una cena en la mansión, uno de sus tíos, con una copa de vino en la mano, comentó con tono crítico: «Es una casa muy bonita, Isabela, pero ¿estás segura de que este es tu lugar? Esto no es Oaxaca». Ricardo, que estaba al otro lado de la mesa, sintió la tentación de responder, pero Isabela, con esa calma suya, tomó la palabra. «Mi lugar es donde está mi familia, tío. Y mi familia son Ricardo, los niños. Y este bebé que viene en camino. Oaxaca siempre será parte de mí, pero mi hogar está aquí». Su madre, sentada a su lado, apretó su mano con orgullo. Y Ricardo supo que había encontrado a una mujer extraordinaria. El día del viaje a Puerto Escondido llegó, y la emoción era palpable. Los gemelos no podían parar de hablar sobre la playa, y Ricardo, aunque intentaba mantenerse serio, no podía ocultar su nerviosismo. En el avión, mientras los niños dormían, tomó la mano de Isabela. «¿Estás lista para esto?», preguntó. Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. «Más lista de lo que nunca he estado». Pero en sus ojos, Ricardo vio un destello de preocupación. Sabía que, aunque Raúl ya no era una amenaza, las expectativas de su familia y las miradas de la sociedad seguían pesando. Cuando llegaron a Puerto Escondido, la playa los recibió con un sol brillante y un cielo sin nubes. La villa que Ricardo había alquilado era un paraíso, con vistas al océano y un jardín lleno de flores. Los gemelos corrieron a explorar, mientras Isabela y Ricardo supervisaban los últimos detalles. La ceremonia sería al atardecer, bajo un arco de flores tropicales, con la música tradicional oaxaqueña llenando el aire. Pero antes del gran día, Ricardo quiso hacer algo especial. Organizó una pequeña ceremonia privada en la playa, solo para ellos 4. Sentados en la arena, con las olas rompiendo suavemente, hablaron con los gemelos sobre lo que significaba esta boda. «Isabela va a ser parte de nuestra familia para siempre», dijo Ricardo, mirando a sus hijos. «¿Están contentos con eso?». Miguel, siempre el más directo, asintió con entusiasmo. «Sí. Queremos que sea nuestra mamá». Gabriel, más pensativo, añadió: «Y que el bebé tenga una mamá como ella». Isabela, con lágrimas en los ojos, los abrazó. «Ya son mi familia», dijo. Y Ricardo supo que ese momento era más importante que cualquier ceremonia.
El día de la boda llegó, y todo estaba listo. Ricardo esperaba bajo el arco de flores, con Miguel y Gabriel a su lado. Cada uno sosteniendo un pequeño cojín con una alianza. Cuando la música comenzó, Isabela apareció, descalza en la arena, con un vestido de encaje que brillaba bajo el sol. En sus brazos llevaba a la pequeña Clara, de apenas 3 meses, envuelta en una manta bordada. La imagen era tan hermosa que Ricardo sintió que el mundo se detenía. La ceremonia fue breve pero emotiva. Isabela, al tomar las manos de Ricardo, dijo sus votos con una voz clara y segura. Hace 1 año y medio entré a tu casa como una empleada más, buscando mi camino. Nunca imaginé que ese camino me llevaría a ti, a los niños, a esta familia. Ricardo, visiblemente emocionado, respondió, me enseñaste que las segundas oportunidades existen. Que la felicidad es un derecho. Eres mi hogar. Cuando intercambiaron anillos, con la ayuda algo torpe de los gemelos, la playa estalló en aplausos. Ricardo besó a Isabela, y por un momento. Solo existieron ellos y los niños. Esa noche, después de que los invitados se fueron, Ricardo e Isabela contemplaron el océano desde la terraza. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo él, abrazándola por la espalda. Contraté a una niñera para que mis hijos durmieran, y terminé enamorándome tanto que ahora tengo una recién nacida que me despierta cada 3 horas. Isabela rió, recostándose contra su pecho. La vida tiene un sentido del humor interesante. Escapé de un matrimonio arreglado para terminar casándome por amor en una playa de Oaxaca. 1 año después de la boda. La mansión Vargas era un lugar completamente diferente. La luz entraba por todas partes, las risas de los gemelos resonaban en los pasillos, y la pequeña Clara, ahora de 1 año, gateaba por el jardín. Perseguida por sus hermanos mayores, que se tomaban su papel muy en serio. Ricardo e Isabela, ahora marido y mujer. Habían encontrado un ritmo que mezclaba la rutina de una familia con el caos maravilloso de criar a 3 niños. Pero lo más sorprendente era cómo habían integrado las tradiciones de Isabela en su vida. Cada semana, preparaban platillos oaxaqueños juntos. Y los gemelos ya sabían envolver tamales con una destreza que hacía reír a Ricardo. Estos niños van a ser chefs antes de los 10 años, bromeaba, mientras Isabela le lanzaba una mirada divertida. La vida no estaba exenta de retos. Ricardo seguía siendo un hombre de negocios, y aunque había aprendido a priorizar a su familia, las presiones del trabajo a veces lo alcanzaban. Pero ahora tenía a Isabela, que con una sonrisa o una palabra sabia, lo traía de vuelta al presente. Una tarde, mientras revisaba contratos en su despacho, Clara entró gateando. Seguida por Miguel y Gabriel, que llevaban un tesoro que habían hecho para él, un dibujo de la familia, con todos ellos en la playa. Ricardo dejó los papeles a un lado y los abrazó, sintiendo que ese momento valía más que cualquier cierre millonario. Isabela, por su parte, había encontrado su lugar no solo como madre y esposa, sino como una fuerza creativa en la comunidad. Con el apoyo de Ricardo, había iniciado un proyecto para llevar talleres de arte y tradiciones oaxaqueñas a niños de comunidades marginadas en la Ciudad de México. Usaba las técnicas que había aprendido de su abuela, como pintar alebrijes y tejer historias que conectaban a los pequeños con su cultura. Ricardo, que al principio solo la apoyaba con recursos, pronto se encontró asistiendo a los talleres, fascinado por cómo Isabela transformaba a cada niño con su calidez y creatividad. Eres un imán para la felicidad, le dijo una vez, mientras observaban a un grupo de niños riendo alrededor de un mural que habían pintado juntos. Ella lo miró, con esa chispa en los ojos que nunca dejaba de sorprenderlo. No, Ricardo. La felicidad es algo que construimos juntos. La vida en la mansión no estaba libre de pequeños dramas. Clara, con su carácter curioso, empezaba a gatear hacia todos los rincones, y los gemelos, aunque adoraban a su hermanita, a veces competían por la atención de Isabela. Una tarde, Miguel llegó corriendo al despacho de Ricardo, con el rostro serio. «Papi». Gabriel dice que Clara quiere más a Isabela que a mí, dijo, cruzando los brazos. Ricardo, reprimiendo una sonrisa, lo sentó en su regazo. Clara los quiere a los dos, pequeño. Pero Isabela es especial, ¿verdad? Nos hace felices a todos. Miguel asintió, pensativo,
Y luego corrió a buscar a su hermano para reconciliarse, dejando a Ricardo con una sensación de gratitud inmensa. El mundo exterior seguía siendo un desafío. Aunque los rumores sobre la relación de Ricardo e Isabela habían disminuido, todavía había quienes levantaban las cejas en los eventos sociales. Pero Ricardo había aprendido a ignorarlos. En una gala reciente, cuando un colega comentó con sorna que Ricardo había cambiado desde que se casó, él respondió con una calma que desarmó a todos: sí, he cambiado. Ahora sé lo que es vivir de verdad. Isabela, a su lado, apretó su mano, y esa simple conexión fue suficiente para recordarle que nada más importaba. Un día especial llegó cuando Isabela decidió organizar una celebración para el primer cumpleaños de Clara. Quería que fuera una mezcla de las tradiciones de Oaxaca y la nueva vida que habían construido juntos. La mansión se llenó de colores, flores de cempasúchil, papel picado, y una mesa repleta de dulces tradicionales y pastel de chocolate, el favorito de los gemelos. La familia de Isabela vino desde Oaxaca, and all took some relatives still at reservations. Hermoter imbrast Ricardo Wowley. Gracias por hacerla tan feliz, she said, tears in her eyes. Ricardo, Movet, replied, ella es la que nos salvó a todos. During the party, the twins insisted on being the masters of ceremony, presenting a little show where they told a story they had invented with Isabela. About a family of Alebrijes traveling the world in search of a home. When they finished, with Clara clapping from her chair, Ricardo took the microphone. Today we celebrate Clara. But we also celebrate this family, he said, looking at Isabela and the children. 2 years ago, I was lost. But then a woman came along who taught me that second chances exist. That happiness is a right. Isabela, thank you for being our miracle. The guests applauded, and the twins rushed to hug their parents, with Clara joining in clumsily. It was a perfect moment. One of those instants that etched themselves into the earth forever. But life, as always, had one last surprise. That night, after the guests had left and the children were asleep, Isabela took Ricardo's hand and led him to the garden. Under the moonlight, she handed him a small box. Open it, she said with a mysterious smile. Inside was a pair of tiny, hand-knitted booties. Perfect and delicate. Ricardo looked at her, his heart racing. Does this mean, a vegan, unable to finish? Isabela nodded, tears of joy in her eyes. We're going to be 5, she whispered. Ricardo lifted her in his arms, laughing and crying at the same time. You never stop surprising me, he said, kissing her with a passion that unfaded with time. And so, friends, we read the end of this story, but also the beginning of a new adventure for the Vargas family. They've faced loss, rumors, fears, and barriers. But they've learned that true love don't just survive, it thrives. From a mansion that felt like a mausoleum to a home filled with laughter and dreams, Ricardo, Isabela, Miguel, Gabriel, and Clara have shown us that miracles exist, and sometimes, they come in the form of an Annie who changes everything. Thank you for joining us on this journey, friends of Cuentos de la Vida. What did you think of this story? Did it make you laugh, cry, or believe in love a little more? Leave your comments below, share your thoughts, your tears, your smiles. Because we love hearing from you. And if you haven't already, hit that subscribe button and turn on the notification bell so you don't miss our next story. There are more arts waiting to inspire us. More tales to tell. Nos vemos pronto.